Bueno, aquí una vez más, comentando sobre los sentidos y esta vez vamos a hablar sobre la visión. Aquí está la visión a grandes rasgos. Y pues como sabemos, la visión la vamos a obtener a través de nuestro órgano sensorial llamado ojo. El ojo pues va a tener muchas partes como partes anexas, como partes propias, que vendría siendo del ojo. El ojo va a funcionar como una cámara fotográfica captando los rayos de luz que a través de que pasan todo este sistema de lentes, llega y se proyecta a una parte de la retina que les comentaré en este video. Bueno, para saber de ojo ocupamos saber ciertas cosas de la física. Bueno, tenemos que tomar en cuenta que cuando la luz viaja y choca un objeto, este va a generar que se refracte, sea atravesándolo o reflejándolo. Ahorita nosotros nos vamos a enfocar en sobre cómo lo refracta hacia el ojo. Supongamos que estos son dos cristales para hacer de refracción y al momento de que pega en cierto tipo de cristal, el ojo, digo, la luz va a direccionarse hacia un punto. Por ejemplo, en este caso, tenemos dos superficies convexas, que más o menos es lo que va a hacer el ojo. Tenemos que la luz viaja, choca, se va a refractar. En este momento estamos hablando de refracción, ya que se refracta y va a un punto en específico. Y así varios rayos de luz. Tenemos que recordar que la luz nunca va a pegar directamente, así que cualquier tipo de rayo o rayo enfocado va a tender a doblarse. Bueno, tenemos también otra cosa, que decir, cuando al momento de que el rayo de luz se refracta, ese espacio va a tener un nombre llamado distancia focal, que ahí está. Bueno, tenemos que en la distancia focal va a haber un punto en el cual todos los rayos van a converger y esto vamos a llamar punto focal a esta parte de aquí. Bueno, en caso dado de que se tenga una superficie cóncava, recordando a ambas superficies de una lente o de un cristal, la luz se va a refractar hacia afuera y pues no vamos a tener un punto focal, pero sí una distancia focal, que como siempre vendría siendo esto. También tenemos que el ojo va a manejar poderes llamados dioptrías. Estas van a ser poderes que significa que cuanto más amplia sea la desviación de los rayos luminosos por una lente, mayor es su poder dióptrico. ¿Qué quiere decir? Entre menos dioptrías tengas, más lejos podrás ver. Cuenta que el cristalino va a ser nuestra lente, que ahorita también os comentaré. Entre menor dioptría tengamos, el cristalino va a ser más flaco y entre más dioptrías se va a ensanchar. Bueno, las dioptrías entre menos tengas, más lejanos podrás ver. ¿Por qué? Porque no captas tanta luz, a eso se refiere. Entre más dioptrías tienes más puntos de captar luz en un punto más cercano. Tenemos que el ojo va a tener 59 dioptrías. También tenemos que tomar en cuenta que el ojo, como un conjunto de lentes, la luz va a pasar por varios objetos refractarios, como lo que viene siendo el aire, que va a tener una constante de 1, la córnea de 1.38, el humor acuoso de 1.33 y un tercio del poder dióptrico se lo va a llevar el cristalino con 1.4 y el humor vítreo con 1.34. Les iré hablando cada una de esas estructuras. Y ya la luz, con el poder del ojo vamos a tener que siempre cualquier rayo de luz va a pegar en un punto para enfocarlo. Esto es lo que va a ser la refracción de cada uno de estos, enfocarlos en un punto, la imagen que estamos viendo. Bueno, tenemos que la córnea, como les mencionaba, va a ser una extensión de lo que viene siendo la esclerótica. Tenemos que el cristalino, que va a ser uno de los lentes principales, que vendría siendo este, va a estar suspendido a través de tres cosas: los ligamentos suspensorios, las fibras circulares y las fibras meridionales, que en conjunto, entre más poder dióptrico tenga, los ligamentos se van a relajar,
lo cual vamos a poder ver una imagen más cercana, como ven aquí, que son de dioptrías. Y cuando se contraigan, vamos a hacer que el cristalino se vuelva más delgado. Con esto va a tener un menor poder dióptrico y podremos ver más de lejos. Bueno, también tenemos aquí el iris, que es una capa pigmentaria que vendría siendo este pedazo, el cual, pues, como en una cámara oscura, entra la luz y va a evitar que la luz salga, que se refleje. Aquí también tenemos que tomar en cuenta varias anomalías, como lo que viene siendo los ojos azules, ojos verdes u ojos claros, que pues no son normales. ¿Por qué? Porque por la claridad hacen que escape más luz y por consecuente las imágenes sean distintas, que será en otro tema hablar sobre los problemas. También tenemos la coroides, que va a ser la capa vascular que nutrirá. Bueno, también tenemos que tomar en cuenta aquí que va a haber dos cámaras, una anterior, que vendría siendo este pedazo, y una posterior, que vendría siendo detrás del iris. Este pedazo que queda con nada, que sería este pedacito de aquí, se llama pupila, la cual pues es la primera cosa con nombre que no es nada. Tenemos que, como les comentaba, los puntos focales van a tener ciertos tipos de profundidad de foco, lo cual quiere decir que de diferente forma el cristalino van a ser las fuentes de luz. Por ejemplo, aquí, la parte de arriba, se encuentra la pupila pequeña, que vendría siendo aquí. Entonces, las fuentes de luz van a estar más dirigidas hacia un punto. En cambio, cuando está más amplio, puede entrar más luz y así captar mejor la imagen. Bueno, también vamos a encontrar unas anomalías. La emetropía viene siendo el estado de normalidad, o sea que no hay ningún problema. Todo lo que te acabo de comentar de tu refracción está bien. La hipermetropía lo que va a hacer es, como vamos a tener un globo ocular anormal, ya sea de distintas partes, por lo general casi siempre va a ser la córnea, encontramos que su punto focal va a estar mucho antes de lo que debería estar, por también puede ser un globo ocular pequeño, que vendría siendo esto. Entonces no vas a poder ver de cerca. Y en la miopía pues tampoco vas a poder ver, solo que de lejos. En la miopía lo que pasa es de que el punto focal, en vez de quedar en la retina, que es una de las capas que ahorita les voy a comentar, el punto focal se va a disociar. Y en este vamos a encontrar una imagen más distorsionada, por eso no se puede ver de lejos. Tenemos tres capas, las cuales van a ser de afuera hacia adentro. La esclerótica, que va a ser la capa pues fibrosa. De ahí le va a seguir lo que viene siendo la coroides, la cual va a ser muy vascularizada y va a dar nutrición a casi todas las partes del ojo. Y por último la retina, la cual por el nervio óptico se va a desprender y va a dar una ligera capa de células que ahorita les voy a explicar. Bueno, tenemos aquí que el mantenimiento del ojo a través pues de su nutrición va a ser por unas arterias, pero a través de la capa, de la segunda capa, que viene siendo la coroides, la cual, como dije, es muy vascularizada. En esta tenemos que va a nutrir a toda esta sección hasta esta parte. La córnea, como es una extensión de la esclerótica, va a ser transparente. Bueno, creo que ya sabemos eso. Esta se va a nutrir a través de la difusión de la formación del humor acuoso, que es un líquido casi como es un líquido claro lleno de proteínas, el cual siempre se va a estar filtrando a través de los conductos de Chen, que ahorita les voy a comentar. En este vamos a encontrar también que va a tener una circulación de la cámara posterior hacia la anterior, y por la difusión va a darnos nutrientes. El humor vítreo va a ser una capa más gelatinosa que no tiene reemplazo, pero a la vez
tiene difusión de líquido de otros componentes para su nutrición. El cuerpo ciliar va a ser un músculo que con los demás van a ayudar al cristalino. Como les mencionaba, el líquido que viene siendo el humor acuoso va a pues salir de unos pequeños epitelios, los cuales se van a reabsorber a través de unas trabéculas. Al paso de las trabéculas van a llegar al conducto del Chen, el cual va a llegar a la segunda capa y va a llegar a las venas acuosas, las cuales, que están en la esclerótica, van a drenar todo lo malo, y así se da un mantenimiento de lo que viene siendo. ¿Por qué? Porque si recordamos, aquí la formulación del humor acuoso va a ser a través de unas células especializadas epiteliales. Bueno, tenemos que aquí esto es un corte de una capa de lo que viene siendo la retina. En la retina se va a llevar el proceso de interpretar las imágenes de la luz, vaya la redundancia. Bueno, vamos a encontrar todas estas capas que vienen siendo la capa pigmentaria, la capa nuclear externa, la capa plexiforme externa, la capa nuclear interna, la capa plexiforme interna, la capa de células ganglionares, el estrato óptico y la membrana limitante interna. Tenemos que la luz va a llegar, están todas esas capas, pero tenemos que tomar en cuenta que para la visión los conos y los bastones van a ser muy importantes. Bueno, tenemos que en la capa pigmentaria van a ser un epitelio pigmentado. La capa nuclear externa va a abarcar lo que viene siendo parte del cuerpo de los conos y bastones. La capa plexiforme va a tener las células horizontales que van a inhibir señales. Inhibir señales en el sentido de que los conos y los bastones siempre van a estar emitiendo, y la célula horizontal se va a encargar de evitar que se traspasen las señales y se confundan. Tenemos que en la capa nuclear interna, por la vía bipolar, la célula bipolar va del cono o de un bastón, va a transmitir el impulso hasta lo que viene siendo la célula ganglionar. Entonces la célula bipolar solamente conecta. La célula ganglionar se va a encargar de transmitir hacia el nervio óptico las señales que está en la capa de células ganglionares. Bueno, en la región donde comúnmente va a pegar toda la luz se llama fovea, que vendría siendo todo este pedazo. Aquí vamos a encontrar un mayor número de conos. Bueno, conos y bastones. Tenemos que los conos y bastones van a ser las principales células de interpretación para la energía luminosa, porque una vez que la interpretan van a enviar señales para luego interpretarla como imagen. Entonces solamente captan luz. Pues como, bueno, ahorita les comentaré, pero tenemos que tomar en cuenta sus partes, como que los bastones estén especializados para visión nocturna y visión en blanco y negro. Tenemos que van a tener varios discos intersegmentados y pues como su nombre indica, en bastón. Y tenemos que los conos con forma de cono van a ser una visión a color y en alta definición. Bueno, ¿cómo pasa todo esto? En ambas cabezas, sea de cono o bastón, pero ahorita empecemos con el bastón, vamos a encontrar rodopsina. Esta siempre está presente en presencia de luz. Lo que va a pasar es de que se va a dividir en dos, retineno y enopsina, a través de la enzima fosfodiesterasa, que en cuestión de nanosegundos, milisegundos, hasta segundos, vamos a encontrar todas estas etapas, que va a ser de vatorrodopsina, luminrodopsina, metarrodopsina 1 y metarrodopsina 2. Lo único que va a cambiar son sus estructuras, de cis a trans. ¿Por qué? La estructura cis va a encajar solamente con la opsina. En cambio, la estructura trans no puede encajar con la rodopsina. Entonces,
tenemos que cada vez que se destruye va a enviar un potencial diciendo que hay luz. Y luego, por una isomerasa, que es la estreptocopsina, va a regresar a su estado cis, en el cual va a regresar la opsina. Aquí es muy importante tener en cuenta la función de la vitamina A, que por un proceso que también va a sufrir un proceso muy similar de cara cis y transretinal. Aquí se puede ver. Bueno, tenemos que en la noche o en el día va a haber diferentes procesos. En el día vamos a encontrar que los canales de sodio van a estar cerrados a través del GMP cíclico. ¿Por qué? Bueno, va a haber un flujo porque siempre va a haber rodopsina activada, entonces siempre va a haber un umbral de detección de luz. Entonces, tenemos que cuando se detecta la luz, va en vez de que la membrana se despolarice, se va a hiperpolarizar de más, lo cual la va a hacer mucho más negativa, siempre negativa del potencial. Entonces, en la oscuridad, como no va a haber el retineno, se va a encontrar normal, los canales de sodio pueden entrar. ¿Para qué? Para así poder captar el mayor número de luz cuando se destruya un retineno. Bueno, siempre cuando haya luz va a haber un flujo activado. Esos dos canales se cierran, esos dos canales se abren. Esto no se sabe muy bien. ¿Por qué? Porque como siempre están estimulados, van a haber un momento en el que el canal se va a cerrar y en fracciones se volverá a abrir. Pero en lo que se abre ya se cierra. Siempre va a haber un ciclo muy activo entre los iones. Bueno, el mismo proceso se va a llevar en la oscuridad. De repente llega un rayo de luz, el cual va a hacer que la rodopsina se fragmente. Va a haber una proteína G-traducina que a través de GMP cíclico, a través de la enzima fosfodiesterasa, van a cerrar los canales de sodio y solamente va a haber una entrada de unos cuantos. Y así se aumentará la electronegatividad de un potencial de acción en vez de subirlo. Bueno, tenemos que para los bastones y los conos va a haber un cierto límite de onda para poder ver. Como ya sabemos, no todas las ondas las podemos captar. Por ejemplo, los rayos X, los rayos gamma, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos una longitud de onda que es de 400 a 700. En esa longitud también podemos encontrar colores que vienen siendo de violeta, azul, verde, amarillo, naranja, rojo y a sus diferentes niveles de absorción. Por ejemplo, tenemos que el azul, el verde y el rojo los vamos a ver. En los conos se va a encontrar una sustancia parecida a la rodopsina, pero que se llama sustancia pigmentaria del color que sea. Por ejemplo, ya puede ser rojo, verde y azul. Tenemos que también va a haber una adaptación de tiempo en los minutos de oscuridad a luz. Siempre va a haber una adaptación. Tenemos que de 40 minutos los bastones se van a adaptar a esto y los conos se van a adaptar más rápido. ¿Por qué? Porque la función de los conos es captar la luz y entre más rápido llega una luz, más fácil es. En cambio, los bastones se van a adaptar en su 100% para captar cualquier rayo de luz que vaya pasando por ahí y así poder generar una imagen. Bueno, como les comentaba hace rato, también lo de la luz es lo mismo. Aquí nos encontramos cómo se vería en un corte la organización nerviosa de la retina en la zona periférica. Tenemos que aquí va a estar la fobia en la derecha, mientras que en la izquierda va a ser la zona periférica. Bueno, va a haber, como mencionaba anteriormente, un mayor número de bastones, digo de conos, acompañado de bastones. Bueno, su organización, vamos a encontrar que por cada bastón va a haber una sola célula horizontal con dos células horizontales, una sola célula vertical, dos horizontales, la cual, para recordar, al enviar el impulso por la excitación del cono o bastón, va la horizontal a inhibir
las células de al lado para que al momento de transmitir el impulso solo llegue a una sola célula, la cual viene siendo las células verticales. Al momento que pase el impulso a una sola célula y así no atrofiar, el impulso va a llegar hasta el nervio y se desplazará hasta su destino, que vendría siendo el cerebro. Bueno, para la interpretación de las imágenes tenemos dos cosas. Un ojo va a seguir viendo su lado, pero para proyectar una sola imagen y no ver más de una, tenemos que de un lado va a pasar al otro lado de la corteza. ¿Por qué? Para simplemente encajar una imagen. Pero su transmisión de sí sola, la interpretación de su imagen va a ser de su lado, pero envía para el otro lado para que se pueda completar una sola imagen. Por eso solamente se cruzará. Eso es lo único del cruce. Esto va a llegar a lo que viene siendo al lóbulo occipital en la corteza visual primaria, que va a estar en la mácula, y va a haber áreas visuales secundarias, recordando que también va a haber, cuando uno enfoca, va a ver más claramente las imágenes. Cuando uno ve una imagen de alrededor, cualquiera que sea, tu imagen de periférica va a ser más o menos como de 2 megapíxeles. Mientras en cambio cuando tienes enfocado va a ser una Full HD de 52 pulgadas. Entonces de eso se van a encargar estas áreas. Bueno, tenemos que una vez transmitidas las señales pueden enviarse a través de, pues como se ve en la imagen, en una posición tridimensional de movimiento hacia las áreas somatosensitivas o cortezas motoras. ¿Por qué? Porque recordando, la vista va a influenciar lo que viene siendo el equilibrio o en otras acciones, por ejemplo el caminar. Siempre va a estar enviando una señal de al tanto de lo que se está haciendo. ¿Por qué a lo motor? Simplemente porque lo motor es lo que nos permite hacer cosas y ocupamos saber qué se está haciendo. Bueno, van a recibir dos tipos de inervación, ya sea voluntaria e involuntaria, la cual vamos a llamar recíproca. También vamos a tener que haber movimientos en los ojos, los cuales van a ser para la fijación voluntaria y para la área de fijación involuntaria, las cuales serán todas estas vías. Se las dejo. Bueno, la fijación voluntaria, pues como su nombre indica, es lo que tú quieres ver, lo que lo fijas. En cambio, la involuntaria va a ser algún objeto que te topaste y te quedaste como que ido viéndolo. Bueno, por último, vamos a ver la inervación autónoma del ojo. Y pues estas serían las vías que tomaría cuando se hay un arco reflejo fotomotor, en el cual es ver algo y al mismo tiempo de que realizas una acción va a reaccionar en cuanto a la visión.